Gracias a nuestro asesor y mis compañeras y compañeros de clase, que en su mayoría son psicólogas, a quienes respeto y admiro mucho, conocí la estrategia Matea de las emociones, expuesto por Miriam Muñoz Polit en su libro Emociones, Sentimientos y Necesidades. Esta estrategia tipo test permite reconocer realmente cómo trabajamos, manifestamos y mejor aún, controlamos nuestras emociones. Te invito a hacerlo. El resultado puede hablar mucho de ti mismo y quizá te diga algo que realmente necesitas saber en todo momento. El primer paso es enumerar las emociones del 1 al 5, de acuerdo a la facilidad con la que las expresas o no, de la siguiente manera: 1 a la emoción que crees expresar más fácil, 5 a la que crees que menos expresas, 2 a la que piensas que expresas más fácil luego de la 1, 4 a la que piensas que te es más difícil expresar pero expresas mejor que la 5 y 3 a la restante. El segundo paso es el resultado de qué es lo que realmente expresas u ocultas con la manifestación de tus emociones, y es muy fácil de saber, te lo diré más adelante, pero primero veamos algunas cosas que son importantes sobre las emociones. Primeramente, reconocer que toda emoción exacerbada, exagerada o manifestada de manera exhaustiva está fuera de la normalidad y que lo único que refleja es un malestar emocional, mental o espiritual. Pero también debemos saber que ninguna emoción es negativa. Las emociones son energía y la única energía que podemos considerar negativa es la energía estancada. Por esta razón es necesario expresar todas las emociones y no retenerlas, pues pueden desencadenar problemas mayores como una adicción o enfermedades. Otro aspecto a considerar es que cada uno de nosotros experimenta las emociones de forma particular y diferente, dependiendo de las experiencias anteriores, el aprendizaje y de cada situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas que desencadenan las emociones son innatas, pero todas las emociones se adquieren por aprendizaje. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o el enojo, pero la mayoría de las veces se aprende por observación de las personas de nuestro entorno. De ahí la importancia de los padres y los profesores como modelo ante sus hijos y alumnos, así como de lo que les permitimos acceder en televisión, internet, instituciones religiosas, filosóficas y culturales a las que los acercamos, juegos electrónicos o cotidianos, las amistades y otras relaciones que se tienen, pues hoy en día todo nos educa y todo nos puede maleducar. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona para entender sus emociones y la habilidad de entender las emociones de otras personas. Implica conocerse bien a sí mismo para poder relacionarse con los demás. La persona que tiene un alto grado de inteligencia emocional es capaz de resolver problemas y conflictos de manera eficiente y sana. Todas las emociones son válidas, no existen emociones buenas o malas, como a veces por cultura, género, edad, etcétera nos han dicho. Por ejemplo, una creencia cultural es que los mexicanos siempre estamos felices, pues les gusta la fiesta. Esto influye en que a veces ocultemos nuestra tristeza. Otro ejemplo clásico es que a los hombres se nos ha dicho generacionalmente que no debemos llorar, por lo que en el enojo solemos ocultar el miedo o la tristeza. Seguro a ti se te pueden ocurrir muchos otros ejemplos que de una u otra forma afectan para expresar lo que se siente. Se reconocen generalmente 5 emociones: miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, de las que se derivan otras de acuerdo a la intensidad con la que sentimos o manifestamos estas 5. Así pues, las emociones tienen un lado funcional y otro disfuncional. El miedo funcional nos protege, cuida, nos avisa de un peligro. El miedo disfuncional te achica o te acobarda. El afecto funcional crea vínculos, en su lado disfuncional los oculta. La tristeza, en su parte funcional, te permite hacer una introspección, en su parte disfuncional causa depresión. Funcionalmente, el enojo permite poner límites, disfuncionalmente aleja a los demás, y la alegría, en su lado funcional, da vitalidad, en su parte disfuncional pone trampas que ocultan otra realidad. ¿Te animaste a hacer el test de Matea? ¿Estás listo o lista para conocer qué pasa con la manifestación de tus emociones y lo que realmente ocultas? Ya vienen los resultados, y algo en lo que nos ayuda este test es a reconocer, si así lo quieres, el verdadero rostro de nuestras emociones, pues el paso número 3 es trabajar en ellas y poder tener una mejor salud emocional. Es común que expresemos unas emociones en lugar de otras, lo que nos lleva a la confusión y a confundir a las otras personas con quien nos relacionamos. Otra manera de dañar nuestras relaciones o dañarnos a nosotros mismos es cuando esas emociones son causadas o estas causan dolor, en una sensación derivada del miedo, el enojo o la tristeza, siempre a causa de un duelo, una pérdida. Y es por eso que antes de decirte los resultados de Matea, quizás sea importante tocar este punto de nuestras emociones, pues cuando nos abrimos a la vida nos puede llegar el dolor en cualquier momento, al enamorarse, al tener hijos, al elegir una forma de vida determinada, al hacer amistades, siempre al perder a alguien o algo. En otras y estas ocasiones nos hacemos candidatos al dolor. Por tanto, el dolor está presente en nuestra vida, lo queramos o no. Es una
una sensación que puede llegar a ser de corta duración si lo dejamos sentir adecuadamente, pero si permitimos que este tome formas patológicas, podemos caer en el sufrimiento, situación y sensación la mayor parte del tiempo, por no decir que siempre, innecesaria. A veces, dolor y sufrimiento los utilizamos como sinónimos, pero son cosas diferentes. El dolor es genuino, natural, legítimo y necesario para vivir y seguir aprendiendo y arriesgando cada día un poco. El dolor es proporcional a la pérdida que tuvimos y se puede ir, pero el sufrimiento puede durar toda la vida. Es permitirle al dolor perdurar ahí, abrazarlo. Al sufrimiento siempre lo estamos alimentando nosotros mismos con pensamientos obsesivos que generan emociones en su forma disfuncional. El sufrimiento a veces es una posición de vida, una manera de mostrarse ante los demás, aunque el hecho que lo provocó ya haya pasado. Suele ser una válvula de escape para que una persona, en vez de responsabilizarse de lo que le pasa, juegue a ser víctima y estar resentida con la vida y con los demás. Esta posición de sufrimiento es manipuladora y no ayuda para estar mejor. Es resultado de negarse a vivir el dolor y responsabilizarnos de él. En ocasiones no reconoce realmente lo que produce o produjo el dolor y por ende busca siempre culpar a otros o espera que otra persona sea su salvadora, intentando atraer al público para llamar la atención y sentirse querido. Quedarse estático en el pasado sin moverse hacia el futuro, en una postura cómoda y de resentimiento a la que se trata de sacar provecho, o incluso se cree erróneamente que sufrir nos concede derechos especiales o privilegios. Y aunque desafortunadamente parece que el sufrimiento tiene mejor acogida en la sociedad que el dolor, ya que el dolor se trata de evitar a toda costa y el sufrimiento se apapacha, sufrir es más fácil que actuar, dice Bert Hellinger, y este es generalmente el que causa enfermedades en el espíritu, la mente y las emociones, que terminará tarde o temprano convirtiéndose en enfermedades físicas que nos pueden llevar incluso a la muerte. Evitar el sufrimiento y sus consecuencias depende solo de cada ser, depende de ti mismo, de nosotros mismos. Se trata de actuar, pasa por abrirnos al dolor, aceptarlo, acogerlo y expresarlo para que lo podamos atravesar. Mas esto no lo podemos hacer si no reconocemos, acogemos y sobre todo expresamos nuestras emociones. Y no se trata siempre de expresar nuestra emoción ante la persona o personas con quien o quienes las sentimos o pensamos que nos las hacen sentir. Muchas veces es posible y es bueno, pero a veces no es prudente o correcto por sentido común. Pero una charla con un amigo, una cita con el terapeuta, la meditación, el arte son solo algunas maneras que el ser humano tenemos para manifestar nuestras emociones tal y como realmente son, entenderlas, dejarlas sentir y dejarlas ir en el momento adecuado. Y si estás dispuesta y dispuesto a reconocer tus emociones, aquí te va el significado de tu numeración en el test Matea. La emoción que numeraste con el número 1 es con la que tapas la número 5. La número 2 es con la que ocultas la número 4. Es decir, si pusiste el 1 a la alegría y el 5 a la tristeza, es muy probable que cuando estás realmente triste, prefieras manifestarte alegre y fiestero. No significa que siempre que estés alegre es porque realmente estás triste. Significa que suele pasar en ocasiones que decides ignorar tu tristeza y prefieres manifestarte alegre, lo que te impide reconocer la parte funcional de la tristeza, que es realizarte una introspección. Si colocaste el 2 al enojo y el 4 al miedo, por ejemplo, significa que cuando sientes miedo, probablemente prefieres manifestarte enojado, colérico, como seguramente nos pasa a muchos de los hombres a los que se nos enseñó erróneamente que el miedo es de cobardes, que es malo y que el enojo supuestamente en los hombres es natural. Pero esto ha traído al género masculino consecuencias graves que probablemente pudiéramos hablar en otro video. ¿Cómo te fue en el test? Por último, te diré que la que numeraste con el número 3 es la emoción que sabes expresar mejor. Recuerda que ninguna emoción es mala y que este test puede variar en tus momentos y etapas de vida, por lo que lo puedes hacer cada cierto tiempo para que logres un mejor reconocimiento de la etapa emocional que estás viviendo y aprendas a manifestar la emoción que realmente quieres manifestar. Así, ayudar a sanar el dolor y evitar el sufrimiento. Hashtag hay tal información. Como siempre, te dejo ligas a artículos relacionados con este video. Suscríbete a mi canal, reacciona con tu like o dislike, comparte con un amigo que ojalá se suscriba. Ya casi somos 2000 los integrantes de esta comunidad de aprendizaje, por lo que tus comentarios son importantísimos y cuando compartas harás que esta información llegue a más personas. Gracias por tu apoyo y nos vemos la próxima.